Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el jueves de la 19ª semana del tiempo ordinario. Y el evangelio del día de hoy es un evangelio de una parábola muy diciente que Mateo la copia, la plasma de una forma fidedigna, como la escuchó de labios de Jesús, ya que estaban, pues, según los grandes eruditos en Mateo, estaban, pues, en ciertos aspectos importantes de la enseñanza de Jesús con respecto al reino de los cielos. Y en especial, pues, Pedro, que siempre se caracterizaba por ser algo imprudente, y en medio de esa imprudencia, como esa gracia de poder preguntarle al Señor las cosas de manera más reiterativa y más precisa, sin pena y sin miedo alguno, porque le tenía mucha confianza al Señor. Entonces le pregunta cuántas veces debe perdonar. Jesús extrae, como dicen los grandes también doctores en teología espiritual, Jesús extrae de su vasta experiencia como hombre y al mismo tiempo en su conocimiento como Dios también de ese tiempo kairótico, el tiempo kairos, el tiempo de Dios, el cal, como dicen en el arameo. Pues obviamente saca esa parábola que bien ocurrió o antes de Jesús, o en tiempos de Jesús, o después de Jesús, pero tal cual ocurrió. ¿Por qué dicen los grandes doctores también en teología dogmática, también, que puedo hablar claramente, dogmáticamente? Porque en Dios no hay mentira alguna, y tampoco Dios se pone con fábulas ni cosas metafóricas, pues como algunos quieren ver el mensaje del Evangelio. No, Dios habla con cosas precisas y exactas, de forma que esa parábola que le pone como ejemplo a Pedro, que vamos a ver el día de hoy, nos vamos a quedar con el versículo 19, 1b, pues ocurrió bien antes de él, o en el tiempo de él, o después de él, porque él es Dios y conoce toda la acción humana. Muy bien. Y por eso entonces le pone el ejemplo del rey que le perdona a este siervo, obviamente, pues mil talentos, que es como decir usted expresar una millonada, una cosa exorbitante, una cosa que usted no podría usted pagar, durar toda su vida, y la de sus hijos, y la de sus nietos, y la de sus bisnietos, pagándola, porque no podrá nunca pagarla, una cosa exorbitante. Y la minucia que le debe este compañero, y por eso actúa de forma incongruente, incoherente con respecto al mensaje y a la acción del rey para con él. Y por eso el giro que da ese texto, por eso el versículo 19b es importantísimo, porque dice así: partió de Galilea después de dar estos discursos, y fue a la región de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mateo, Mateo, que no escatima en cuanto a la acción aramaica, no escatima formulación para darnos a entender y precisar, de acuerdo a la lengua aramaica, la acción importante, y sobre todo acción muy exacta de Jesús. Pues lo difícil está traducirlo a otros idiomas, porque Mateo empieza a decir Shabar das Yadah, y ese Shabar dan Yadah está entonces, da el giro total a ese texto del Evangelio, porque si bien está comunicando el Shabar, el famoso Shabar dan Yadah, que es el fragmento del día de hoy, el versículo 19, si bien está expresando el sentir del Padre, pues al mismo tiempo nos está informando que, de esta forma tan simple y sencilla como dice Mateo, Shabar dan Yadah, ¿verdad? Nos está informando sencillamente que para que usted sea la porción, para que usted entre a ser porción de Dios, por eso utiliza la palabra Yadah, que viene de la acción judea, de Judea, entonces, para que usted sea porción de Dios y para que usted sea parte de Dios, tiene que alcanzar la perfección. Porque si bien es cierto que dentro de la acción aramaica, la perfección está siempre a hacer lo que Dios le agrada, y para todo el mundo la perfección está siempre a hacer la voluntad de Dios, pues viene todavía un requisito mucho mayor, que lo expone Mateo en esta sencilla frase que dice: una vez terminado de Jesús de dar el discurso, se fue para la región de Judea, al otro lado del Jordán, pero en especial la región de Judea. O sea, es decir, que si usted quiere ser parte de esa porción de Dios y no ser excluido
de esa porción que es parte de Yahvé, pues usted tiene que buscar la perfección. Y la perfección usted la encuentra ahí en el famoso Shaberdan, ¿verdad? Shaberdan. ¿Qué quiere decir? Usted permitir que Dios siempre gobierne su vida. Permitir que Dios siempre gobierne su vida y encima de eso que su vida sea un continuo mensaje de Dios para con los demás. Primero, permitir que siempre Dios sea quien gobierne su vida. Y al mismo tiempo que gobierne su vida sea usted un mensaje de Dios para los demás. Porque obviamente ese yatah quiere decir el poder, la potestad, usar la mano, coger con la mano, proteger. Entonces, de esa manera Dios, usted al ser parte de la porción de Dios, pues obviamente usted se lo gana. ¿Cómo? Pues obviamente siendo un mensaje de Dios, viviendo de forma veraz el mensaje de Cristo Jesús y permitiendo que sea Dios quien gobierne su vida. Por eso hoy la pregunta sería, ¿usted está permitiendo que Dios gobierne su vida? ¿Está permitiendo usted que Dios verdaderamente gobierne su vida? Y algunos dirán, pero ¿cómo es eso que Dios gobierne mi vida? Sencillo. Para que Dios gobierne su vida, usted primero tiene que conocerle a Dios primeramente. Es algo muy sencillo, muy simple. En la oración, en los mandamientos, viviendo su fe. Y de segunda manera, para que Dios gobierne su vida, usted tiene que comparar su vida siempre con la vida de Jesús. ¿En dónde está la perfección? En amar y perdonar. Basta. La perfección está amar y perdonar. Por eso le dice el texto de hoy, Shaberdan Yatah. O sea, usted tiene que ser el mensaje de Dios. ¿Y qué hacía Jesús? Amar y perdonar. ¿Qué hacía Jesús? Amar y perdonar, no más. Usted ama y perdona. O sea, usted vive la perfección, ese mensaje de Dios. Lo vive la perfección. Sobre todo cuando las personas son tan complejas. Lo vive usted la perfección, ese mensaje de Dios. Cuando otras personas, inclusive uno dice seguir a Cristo y no lo sigue verdaderamente. Inclusive las personas que dicen, yo me dejo gobernar por Dios, pero no son capaces de amar y perdonar. Por el contrario, le hacen daño a las otras personas. Le hacen daño a las otras personas porque no son capaces de amar como Dios ama. Pregúntese usted, hay que preguntarnos todos. ¿Usted vive, usted se deja gobernar por Dios? ¿Se deja gobernar por Dios? ¿O por el contrario sufre de envidia, de discordia? Sufre de muchas cosas que sufren los seres humanos, que sufrimos nosotros los seres humanos, por no dejarnos gobernar por Dios y por no tener la mirada y por no ser esos mensajeros, ese famoso ese famoso mensaje de Dios para que los demás puedan ver en nosotros a Jesús. Por el contrario, Dios nos perdona y nosotros vamos y perjudicamos al hermano. ¿Será que hacemos eso? Muy bien, cada uno de ustedes pregúntese el día de hoy. Dios los bendiga. La Santísima Virgen María, la María Reina de la Paz, indispensable tener una devoción, a la Virgencita María, indispensabilísima, porque ella amó y perdonó, y siempre ama y perdona a sus hijos, porque los ama. Ella que nos enseña a amar y perdonar, como enseñó a amar y perdonar a Jesús, siendo verdadero hombre. Que San José, terror de los demonios, nos ayude en este caminar. Indispensable hoy, Santa Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. Pregúntese, ¿usted hace parte de la porción de Dios sabiendo que tiene que amar y perdonar y no hacer daño? Mire, último consejo ya por cuestión del tiempo, por cuestión del tiempo, muy bien. Último consejo que le doy. Lo que Dios más detesta, escúcheme bien, si me está escuchando, por favor, y espero que se suscriban a mi canal en YouTube. Lo peor que usted puede hacer, es ofender al hermano y hacer brujería. Eso es lo peor. ¿Por qué? Porque son de los pecados más nefastos. El aborto, la eutanasia y la brujería son los pecados más nefastos que Dios perdona. Sí, Dios los perdona a todos, pero la pena de daño es la que usted tiene que reparar. Y por esa pena de daño usted puede perjudicar su vida. Piénsenlo. Dios los bendiga, que esté muy bien. No me queda nada más. Ame y perdona, amar y perdonar. Dios los bendiga, que esté muy bien.